Bien, estamos de vuelta. Tenemos con nosotros a Danilo Díaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, delegado del PLD ante la Junta Central Electoral, diputado. Y nuevo diputado. Flamante diputado. Y con, Buenos días, bienvenido. y con una categoría. Y anda con su corbata morada hoy. Una categoría. No. Y los dos son del patíbulo que quedan, Mira, con una categoría diputado nacional, Diputado o sea que tiene incidencia en todo el país. Así mismo es. de 127 a 12 en 8 años. Mi mayor categoría, yo siempre se la digo, es que soy amigo de ustedes. El mayor Pero rango venga, mío. Para comenzar, adelante. ¿usted comienza a ser como ya candidato del vocero de ese bloque o no, del PLD? Bueno, la tradición del partido, el vocero siempre lo coge el mismo bloque, o sea que es una función de los diputados electos. Y son, igualmente que los senadores electos. terminaron siendo 12. 13 conmigo, pues incluirme. ¿Ya sí? Ah, bueno, los dos elegidos en las demarcaciones más el diputado nacional. Es correcto. Mire, Danilo, ayúdenos un poco. Nosotros esta mañana, más temprano, estábamos tratando de entender lo que está ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana. Algunos dicen que llevan el asunto demasiado a prisa, ¿verdad? Otros dirán que se han tomado demasiado tiempo para resolverlo, pero usted que está ahí, que está en el CONCON, ¿qué es lo que se proyecta que ocurra en el PLD? Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana es, yo pienso que el único partido en la República Dominicana que tiene los mecanismos institucionales para superar cada una de sus situaciones que se le enfrentan, porque es el que se renova cada 4 años. Es el partido de las oportunidades, dicho que es el único partido donde alguien que nació en Villajuana puede llegar a ser presidente de la República, o un campo lejano de Arroyo Cano, o el hijo de un barbero, o el empleado de La Sirena, tienen oportunidad. Es el partido de la oportunidad y ha sido abierto así y siempre ha estado en un proceso permanente de renovación y adaptación. En realidad nosotros no tenemos otra que no sea que lo que hacemos cada 4 años. O sea, tenemos los mecanismos institucionales para hacerlo. Ahora, bueno, se ha ponderado el poder adelantar la fecha del Congreso, nuestro Congreso ordinario de cada 4 años, para nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros de brazos cruzados de esta fecha hasta octubre, por ejemplo, cuando podemos hacer muchas cosas, sobre todo que tenemos retos y desafíos muy serios con relación a lo que debe ser nuestro rol como partido de oposición y también algo que es insoslayable y que no hay opción, que el poder evaluar justamente para poder tomar las medidas certeras y correctas de cara a un partido de la Liberación Dominicana renovado y listo y presto de cara a hablando los desafíos. De renovación estatutaria. ¿Cuáles cosas se plantea que se incluya? ¿Qué cosas hay que revisar de los estatutos del partido? Los estatutos siempre los revisamos. Yo, en lo personal, porque son ideas personales, el Congreso no es la voluntad de nadie, sino es la voluntad justamente de todos los organismos, es el organismo máximo del partido, donde todo el partido tiene justamente el momento para poder aportar a que el partido funcione mejor. Y en ese sentido, el resultado no lo sabremos. Nosotros tuvimos un recién congreso, vamos a decirlo, hace 4 años, que fue el 9º Congreso del doctor José Joaquín Vido Medina, donde avanzamos con muchas de las reformas que habían que hacer. Pero obvio, es de rigor, antes que tomar cualquier decisión, el que pues evaluemos lo sucedido y que podamos además hacerlo con la serenidad, la reflexión que requiere y demanda. Nosotros somos de los partidarios que todo lo podemos hacer este año sin mayor inconveniente. O sea, tenemos el tiempo y de manera que podamos empezar el 2025. Con respecto a la reforma estatutaria, listo. ¿usted tiene algún planteamiento específico con eso? Con la reforma estatutaria, en lo personal, yo pienso que muchas de las cosas que se aprobaron en el nuevo Congreso no han sido aplicadas con el rigor que debe aplicarse. Yo creo que, por ejemplo, el régimen de consecuencia tiene que existir en el partido, porque eso es lo que ha ayudado siempre a su crecimiento. Cuando se relaja un poco la disciplina, en lo que tiene que ver con el desempeño de cada quien y los roles que debe jugar, pues bueno, siempre ayuda o contribuye a mejorar la cosa. En otras palabras, pienso que el 9º Congreso ha aprobado muchas cosas que no aplicamos y que ahora, bueno, evidentemente tendremos que ajustar las que hayan que ajustarse, pero sobre todas las cosas nosotros tenemos que evaluar lo sucedido y tomar las decisiones que nosotros necesitamos para que la sociedad nos escuche, o sea, para poder justamente poder presentarnos con algo que está haciendo falta y yo creo que
todos nosotros debemos, y me refiero ya a los comunicadores y todo, llamarnos la atención, que es la abstención de la población en la participación en el proceso. Eso es algo que todos tenemos que contribuir, todo, para que la sociedad participe, para que no tenga un presidente que le haya votado menos de un 30% de todo el electorado. Es un compromiso de todo y es de las cosas que yo pienso Danilo, que como país tenemos como reto. Yo creo que ahí todos tenemos que contribuir para que la gente participe y tome decisión. Creo que le hemos creado desilusión de alguna manera, no nos han visto, no hemos podido hacerle sentir de que, bueno, que somos la opción, hay una frustración que se arrastra y que nosotros como partido, en el caso del PLD, es, pienso, una de las principales tema a tomar en cuenta de cara al futuro. Mira, dos cosas, y contigo es un interlocutor, una persona, porque naces de ahí, sigues ahí, y en estos días reconocí que fuiste de los que más trabajaste en esta campaña. Gracias, Luis. ¿Qué debe pasar con el presidente Danilo Medina? Me gustaría tu opinión. Ayer fue notorio que un miembro destacado como Francisco Javier salió y dio sus ponderaciones. Número uno. Porque Danilo Medina, anunció Charlie Mariotti, no se va a presentar, pero no han salido candidatos para la presidencia. ¿Qué opina Danilo Díaz sobre el caso del presidente, ese activo que es Danilo Medina? Lo has dicho, o sea, con Danilo Medina vamos a hacer lo que él quiera que hagamos. Esa es la realidad, porque al final va a ser su decisión, porque una decisión muy ¿Estás de acuerdo que él siga? Mira, déjame decirte, sin duda nuestro principal activo es el presidente Danilo Medina y la iniciativa ha sido de él. O sea, él es que nos has dicho a todos en el comité político, fue el último turno y donde él dijo que aceptó serlo realmente, lo que implicó un sacrificio, usted sabe la condición de salud en la que estaba, y lo aceptó porque unánimemente todos se lo pidieron y planteamos y porque él entendía y tenía conciencia de eso. Ahora ya va a ser una decisión de él. El domingo ya sabremos. Nosotros, por ejemplo, los miembros del Comité Central han expresado, como debió ser, voluntariamente su apoyo y restricto justamente a que él continúe. No lo han escuchado, porque no han tenido la oportunidad, se han enterado, ¿verdad?, por interlocutores, y todo eso genera siempre cuál es su situación. No tenga la menor duda, nadie le cuestiona al presidente Medina su liderazgo. ¿Él explicó en la reunión del comité político sus razones? Sí, claro, le explicó allí, y entonces... Y según usted le escuchó y lo conoce, ¿él pudiera cambiar de opinión si el Comité Central lo aclama? ¿O usted entiende que él está convencido y decidido a dar un paso al costado? Él no estaba fingiendo, o sea, él está hablando con el corazón allí, sin lugar a duda. Ahora, él, todo lo que le pidamos será un sacrificio para él y obviamente siempre será su voluntad y su decisión. Pero él no anunció ahí que se retira del partido ni nada. Él habló de su rol como presidente en esa parte. Pero todo lo que ha pasado ha sido lo que debe pasar. O sea, un partido expresando su respaldo, ya 800 y pico, casi la totalidad del Comité Central respaldando. Y ese es el mejor mensaje que le puede mandar a la sociedad. Y ya el domingo él adopta su decisión. Él lo que está muy consciente es que no hay un solo PLDista, miembro del Comité Central, que le esté cuestionando a él, porque lo que hizo fue sacrificarse en este proceso, sacrificarse. Y trabajó más que Abel, posiblemente. O sea, posiblemente. Tú dices que es verdad, el partido tiene que revisarse, tiene que renovarse, todo lo demás. Me parece que estás de acuerdo con la hoja de ruta que se planteó, de que en 2 meses ustedes van a tener estatuto, comité central, comité político, presidente y secretario general, todo revisado en 2 meses, lo que algunos miembros del CP han calificado como Congreso Express. Mira, déjame decir, voy a hacer una infidencia hoy, que nunca acostumbro a eso, que a decir mis opiniones en el tema. Si yo he tenido alguna diferencia histórica con mi líder y presidente, siempre, porque ustedes saben que me ha tocado siempre estar en los congresos, o sea, siempre he estado en la comisión organizadora, porque he sido secretario de Centros Electorales por 20 años del partido, estuve hasta las elecciones pasadas. Y entonces tenía que jugar rol. El peso que cae sobre la Secretaría en la organización del Congreso es fundamental, entonces es fundamental. Y entonces con el calendario yo siempre he tenido diferencia con él, porque le he dicho que no es una empresa, no son empleados que hay ahí, etcétera. O sea, que vamos a pasar este asunto. O sea, el calendario de un Congreso, montarlo, está sujeto a un conjunto de procesos
que hay que cumplir, que tiene que ver con padrón, que tiene que ver con cómo se va a votar. Va a votar miles de gente, por ejemplo, por el proceso electivo del presidente secretario. Toda la organización de todo ese asunto. Yo te diría públicamente, técnicamente no es posible hacerlo en 2 meses. Técnicamente no es posible. Pero además no hay necesidad. No hay necesidad de salcochar. ¿Y esa prisa? ¿Por qué no hay necesidad? Yo le digo, porque nosotros ¿Por qué tenemos esa prisa? todo el año. Mire, nosotros tenemos que hacer algo bonito. Bonito, y eso no le perjudica a nadie, porque evaluar el proceso no evaluarlo no es una opción. O sea, aquí sí Pero o no, sí. pero no está en el calendario de la evaluación. No, o sea, pero tenemos que hacerlo, es que no hay necesidad. No. Pero ustedes, perdóname, Danilo, en esa reunión del comité político del lunes, 8 días después de las elecciones, en el calendario que por lo menos el secretario general Charlie Mariotti le comunicó al país, no hay ningún punto en el cual diga evaluación del proceso. Pero, no, se acordó de que la evaluación se hiciera como en paralelo, pero realmente nosotros no tenemos necesidad de hacer nada de eso. Nosotros tenemos que hacer la cosa como es, no hay prisa, eso no le perjudica a nadie y tenemos el tiempo. Lo que tenemos que no empezar en octubre, porque ¿qué vamos a estar nosotros de brazos cruzados de julio, Evaluando, agosto, evaluando. lo que tenemos que estar evaluando y empezando. ¿Y aquí a octubre puede evaluar? Lo bueno de todo eso es que los documentos están elaborados, o sea, que es revisarlo, debe ser mucho más rápido que la otra sobre vez. qué están elaborados. No, sobre todo lo que tiene que ver, estatuto, línea política nacional, línea organizativa, todo lo que tiene que ver con política de género. Fueron 14 temas, o 13 temas los que tratamos y que definimos esa en el pasado Congreso. el pasado Congreso. Y ahora lo que tenemos que hacer es adaptaciones, pero tenemos que hacer una reflexión. ¿Cuál es el espacio? Esa parte. ¿Cuál es el espacio? El Congreso. ¿Cuál es el espacio en medio del Congreso que ustedes se darán para hacer una reflexión? Por ejemplo, hay gente que al interior del partido todavía ha querido escuchar algún tipo de reflexión o de explicación sobre aquel proceso interno que terminó casi dividiendo el partido cuando se fue Leonel Fernández y se impuso un candidato que fue Gonzalo Castillo. Hay quienes quieren ahora explicación sobre lo que acaba de ocurrir por el desempeño pobre que hizo el partido. O sea, ¿cómo se maneja eso? Bueno, ese es lo que se ha querido, de que en el Congreso se incorpore paralela o previamente, es lo que tenemos que definir, la parte que tiene que ser con la evaluación. La evaluación lo único que hace es saneamiento, porque tú tienes que saber qué ha pasado para poderlo corregir. Y cuando se hace con un sentido crítico y positivo, pues tiene que resultar Te coloco bien. un punto, y eso, Danilo. y eso sin duda alguna, lo vamos a hacer porque Por ejemplo, no hay opción de no hacerlo. ¿ustedes en algún punto piensan reflexionar sobre cuál será en lo adelante su posición con relación a los casos de corrupción que siguen en la justicia? Mira, que ustedes tienen 4 años dándole de lado sin hacer nada. Bueno, ya estamos entrando en materia sobre eso. Miren, lo primero que yo debo decir, porque no puedo venir a este programa y no decirlo, es un poco cambiar la percepción sobre lo que pasó ahora en febrero al Partido de la Liberación Dominicana. Quiero que quede claro ante toda la opinión pública. Lo que pasó ahora en febrero. Digo, perdón, en mayo. En mayo. En mayo. En estos procesos electorales. Los dos. Sí, vamos a decirlo. ¿Qué pasó? No, lo primero es que el PLD no es 400,000 y pico de votos, ni es un 10%. ¿De acuerdo? Estemos claros, no porque yo lo diga. Ese fue el resultado, Sí, Danilo. buena datos. No, el resultado no fue ese. Yo quiero explicarlo. Si usted Digo, me los permite. números, me refiero. Yo quiero hablar de los números y de los datos Cerca de oficiales 20 que de 10. de la Junta Central Electoral, no los míos, no los Adelante, de nadie. adelante. Pero se ha creado una percepción como que el PLD es un 10%. No. Es correcto. No, eso es totalmente falso. El PLD es un 10%. El PLD obtuvo un 25 de febrero y ahora obtuvo un 18%. ¿En cuál indicador? No es el presidencial que tenemos que evaluar, le voy a explicar por qué. Es el senatorial. Senatorial que uno nominar, además, nosotros sacamos un 18%. Por ejemplo, la gente no sabe porque no se le ha podido decir con claridad que nosotros sacamos fue en 763,000 votos. Óigalo bien, 763,000 dominicanos que no quisieron marcar ningún otro partido que no fuera el número 2, el PLD. Y la gente debe saber además que nosotros fuimos el partido de oposición que ganamos la mayoría de provincias. ¿No lo saben, por ejemplo? Primicia. Y fue así. No fue así. 18 provincias. ¿Por qué ustedes no sacan eso? Yo quiero, bueno, porque no me he dedicado Pero a no otra sacaron un cosa. senador. Porque yo estaba en el no. Congreso en vez de evaluarse. ¿Cuántas provincias ganaron Final del ustedes? general en vez de evaluarse. Yo quiero decir cuáles, para que alguien, por si acaso está oyendo ahí, nosotros ganamos 18 provincias. Y hubo 3. ¿Que ganaron en qué? Que sacaron más votos que la Fuerza del Pueblo. En la oposición, liderando la oposición. Más que la 18 Fuerza del provincias. Pueblo. Sí, quiero decirla si ustedes me permiten. ¿Me permiten? Sí, Volvió. cómo no. Asua,
Bauruco, Barahona, Dajabón, El Ceibo, Elías Piña, Atomayor, Independencia, La Altagracia, La Vega, María Trinidad Sánchez, Montecristi, Monteplata, Puerto Plata, Samaná, San Cristóbal, ¿de acuerdo? Santiago Rodríguez y Valverde. Y hubo tres que fue un empate técnico, fue por menos de uno. Por ejemplo, en San Juan, la gente cree que... ¿Cómo fue el Ligana en San Juan? Con los votos de la Fuerza del Pueblo no hubiera podido. Nosotros sacamos la mitad de los votos, casi la mitad de los votos, ¿de acuerdo? Marcaron... El candidato no era nuestro, perdón. Porque iban... el candidato no era nuestro, ellos no, lo lógico era que marcaran, ¿verdad? Por el número 3 en este caso, porque íbamos aliados. No, marcaron por su partido, PLD. Por eso yo digo que los votos del PLD fueron 763,000 votos y la diferencia apenas con el otro partido de oposición fue en 100,000 y pico de votos, algo así. O sea, lo que quiero decirle es que ese fue el resultado. En la capital, por ejemplo, la capital, el PLD sacó lo que se le está poniendo. No, el PLD sacó, hubieron PLDistas, un candidato que no es nuestro, sino que íbamos aliados. ¿Dónde marcaron? Lo lógico que marcaron era el número 3. ¿Dónde marcaron? Los más de 80,000 dominicanos, o sea, de la capital, marcaron por el PLD, ¿de acuerdo? El candidato presidencial sacó menos de la mitad. O sea, no nos pueden juzgar por eso. Tienen que juzgarnos por cómo se expresó el Partido de la Liberación Dominicana. Así que dominicanos y dominicanas, 763,000 votos. Nuestra votación fueron 18 en ahora y 24. Y 24, casi 25 en febrero. El PLD está ahí. Ahora, ustedes preguntarán, bueno, pero ¿y qué pasó con el candidato presidencial? Miren, ahí es parte de la evaluación que debe hacerse. Lo primero que Abel hizo todo el esfuerzo, ¿de acuerdo? Todo su esfuerzo como candidato para poder conectar con una realidad que decían todos los estudios, todas las encuestas decían, lo sabíamos porque en el comité político se había dicho y todo, además ustedes que la leen, ¿por quién usted va a votar? Por el PLD. ¿Cuál es su candidato? Había un 20, 25, a veces era un 30. Era con lo que estábamos lidiando y el reto, el desafío, que preferían al expresidente Fernández específicamente, o sea, PLDistas. ¿Por qué? Porque vieron que podías vencer más fácilmente Danilo, a la oposición. Santo Domingo. Sí, más fácilmente al partido de gobierno. Todo, pero son PLDistas. Eso fue así. El PLD está Ahora, intacto. Danilo, Esa es la realidad de las elecciones. Y lo decían las encuestas. Esa es la realidad. O sea, el PLD está ahí. Después de ese cafecito. Y no somos un 10%. Después de ese cafecito, yo lo voy. Pero perdón, Dani, él no lo contestaba. Voy a insistir en la preocupación de Oscar. El PLD va a quedarse tranquilo para que la gente siga pensando que el PLD tenía un ministro de Hacienda que era un corrupto ladrón, que el PLD tenía un ministro de la presidencia que era un corrupto ladrón. O sea, el PLD eso no le importa. Un ministro de Obra Pública que era un ladronazo. Ministro de Obra Pública que eso no importa. Para el PLD eso no importa. Mira, yo pienso que una de las debilidades, sí, ya estoy entrando en mis consideraciones personales, porque como le dije, justamente lo que estamos hablando es que nos tenemos que abocar a un proceso de reflexión crítico y sincero y honesto, para corregir, no es para zanjar heridas, porque el Congreso, y quiero decirlo públicamente, no es para que haya vencido y vencedores, es para que haya justamente una articulación que nos unifique más y que estemos más claros, unificados y consolidados de cara a los retos y desafíos que nos esperan en estos 4 años y que debemos arrancar en enero justamente haciendo lo que no hicimos bien en este proceso, que es lo que ustedes me están preguntando. No hicimos bien, o sea, no hubo oposición. El gobierno no tuvo oposición realmente, la oposición no jugó su rol y eso implica al Partido de la Liberación Dominicana. Incluso en el proceso de alianza tampoco jugamos el rol que teníamos que jugar como tal. O sea que eso faltó. Y yo creo que una de las cosas que manda e impone es que nosotros tenemos que hacer oposición. O sea, porque si no hacemos oposición, evidentemente, ¿qué va a pasar? Desestimulamos a que la gente vaya a votar. La gente no fue a votar porque no se sentía, nadie conectó con ellos, no veía a ninguno con posibilidad primero de ganarle al gobierno. La abstención fue determinante y cómo se visualiza. Sí. Fue la más, alta. numérica. Fue la más alta. Mira, y aquí hay un fenómeno que todavía nadie se ha detenido a hablar, y se lo voy a decir también con números estadísticos, o sea, que se dio y que hay que analizar. Por ejemplo, la gente salió a votar en la capital. Salió a votar. Cuando vio el abuso que se estaba cometiendo y la que se quería imponer. ¿Te motivó, tú dirías? Sí, sin lugar a dudas. Eso incluye a la clase media. Déjeme decir, lo que pasó aquí es un fenómeno histórico nunca antes visto en un proceso electoral. Y nadie ha dicho nada todavía, pero yo se lo voy a decir. La participación en la capital tuvo en el 60, no, pero promedio nacional. No, pero déjeme decir, no, hay por ahí, Oscar, si usted mira todas las elecciones anteriores, todas, absolutamente, el promedio nacional es un 70, ¿verdad? Pero el de la capital es un 60, un 62, 64, siempre es por lo menos 6 puntos menos
que el general promedio nacional. ¿Ustedes saben lo que pasó ahora? Fenómeno histórico. En la capital se votó más que el promedio nacional. En la capital se votó un 58%. Lo lógico era que fueran 4 o 5 puntos por debajo del 54%. Como era antes. Sí, y como incluso pasó en febrero. En febrero, por ejemplo, la capital no votó más del promedio nacional. O sea, lo que quiero decirle es que aquí la gente se indignó y fue a votar. Provocaron, la situación provocó y la gente fue a depositar un voto. Esa es la realidad. O sea, que la gente está ahí, tenemos nosotros que conectar con la gente. No solamente indignación, un candidato que generó motivación para el voto. ¿Qué motivación? Que generó expectativa. Generó expectativa, pero lo victimizaron, porque lo que hizo fue el gobierno fue desbordado. Daniel, es un segundo brutal. elemento. Sí, pero también que fueron juntos, Danilo. Y por eso que nosotros decimos que al final no pudieron ni celebrar, porque en la capital, que es el centro, fueron derrotados. Eso se tiene que revisar la oposición, donde presentó opción que generara entusiasmo, y déjeme decirlo, generó votos, donde no lo hicieron, no. Déjeme darme el gusto de decirlo aquí en este programa, fueron derrotados, y el que fue derrotado fue Luis Abinader, ¿de acuerdo? Que fue el que hizo el mayor esfuerzo por querer imponer un candidato, y bueno, Danilo, se expresó así. Danilo, ustedes están en medio de su congreso y a lo mejor definan una línea distinta frente a lo que ha ocurrido en el pasado, a lo mejor decidan defender a sus compañeros del partido que están en casos judiciales, pero hay temas pendientes de que el PLD fije posición y no sé si están contemplando hacerlo en los próximos días. El planteamiento de la reforma fiscal, el planteamiento de una posible reforma a la Constitución de la República, ¿cuándo y cómo ustedes van a manejar ese tema? Totalmente, esos son temas obligados porque son temas que nos impone la agenda, en este caso gubernamental, y a la que debemos, sin lugar a dudas, tener posición claras y definida con ambos temas, tanto con la reforma fiscal, que no puede ser una reforma que perjudique a lo de abajo, o sea, que no puede ser una reforma donde ahora que paguen los platos rotos de lo que ha sido una mala política económica de hipotecamiento del país. O sea, nosotros ahora no vamos a pagar la consecuencia de querer ganar las elecciones como fuera. Eso nosotros vamos a pagar la consecuencia. Ahora los menos necesitados. Estaremos ahí justamente para evitar eso. Sí, aquí hay muchos gastos innecesarios de miles de millones de pesos que se han hecho, que han sido abusivos en perjuicio de la clase media, en perjuicio de los sectores empobrecidos. Esa es una discusión rica que, bueno, tendré la oportunidad de participar porque en el rol que voy a jugar, ¿verdad? En el Congreso, pero como PLDista y como dominicano, porque nosotros tenemos que asegurar, tomarle la palabra al presidente. Yo recorté esa primera plana de un medio que salió a decir que la prioridad del presidente Abinader va a ser eliminar la pobreza. La tomé, ¿entiendes? Para que él muestre realmente con su medida cuál es el plan que él tiene para lograr eso. O sea, y yo creo que la reforma fiscal es hoy una gran oportunidad de oro. Vamos a ver cada una de las medidas, a ver si aplica ese eje, ¿verdad? Que él ha dicho que es su prioridad, o no aplica ese asunto, y ahí vamos a debatir. Vamos a debatir y va a ser interesante. ¿Cómo que vamos a ajustar este presupuesto estos 4 años? Si el presidente quiere tratar ese asunto en el PLD, ¿con quién es que tiene que hablar? ¿A quién es que tiene que convocar? El presidente de la República cometió realmente, o sea, siguió en campaña. Es una cosa increíble. O sea, el hombre acaba de ganar las elecciones y al día siguiente quiere seguir en su propósito de seguir disminuyendo y perjudicando al Partido de la Acción Dominicana. ¿Qué hizo el presidente en el 20, Dani? Oscar, Luis, ¿qué hizo el presidente? Lo correcto. ¿Qué hizo el presidente en el 20? Hizo un recorrido. ¿Por dónde? Por las direcciones políticas de los partidos, porque él quería... No con los candidatos. Coño, por Danilo, Dios. gracias por la Pero por Dios. Pero usted echa un San Antonio. No, pero por Dios, ¿cómo tú empiezas así? Mañana de vuelta a las 5 de la madrugada. ¿Mañana qué es, Luisín? El mejor día. Mira, no han mandado las canciones, muchachos. Salsa que tenemos mañana. Sí, sí.